So we want to know that question, why do we get sick? Queremos encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué nos enfermamos? I think that's the most important question Creo que when es la- someone is sick. Creo que es la pregunta más importante cuando estamos enfermos. And if you don't know it, Y si no la conocemos, we do all kinds of therapies, hacemos todo tipo de tratamientos, but they don't work in the end. pero en el final no trabajan, no So- funcionan. This is why we want to put our study on something that is absolute, Es por eso que queremos poner como fundamento de nuestro estudio algo que sea absoluto. and there are 4 things that are absolute, Y hay 4 cosas que son absolutas. we cannot change. No las podemos modificar. And that is the fundamental law of life, Ellas son, número 1, la ley fundamental de la vida. and then the way we were built, and in order how we should function. Segundo, el modo como hemos sido construidos, como hemos sido estructurados y el modo como funcionamos. And by what power do we work? Y la energía por la cual funcionamos. And what's the needs to sustain that power to work? Y último, ¿cuáles son las necesidades que tenemos para mantener esa energía? So we saw in the first 2 lectures a little bit about the law, Entonces, en los dos primeros días vimos un poquito acerca de la ley. and we started yesterday night to understand the structure. Y ayer a la noche comenzamos con la comprensión de la estructura. And we started to bring 2 proofs that we cannot be only chemistry. Y presentamos 2 pruebas respecto del tema que no podemos estar o no podemos ser, no hay forma que seamos solo elementos químicos. We can do things which are more than chemistry. Podemos hacer cosas que son mucho más que lo que la química puede hacer, que los So, elementos químicos pueden hacer. The first proof is our spiritual needs. Así que la primera prueba es nuestras necesidades espirituales. We have more spiritual needs than physical ones. Tenemos más necesidades espirituales que necesidades físicas. So liberty, curiosity, Así la Compensation. libertad y seguridad, protección, curiosidad, conocimiento, comprensión, orientación, lealtad, recompensa, gozo, justicia, verdad, responsabilidad, moralidad, sabiduría, reconocimiento, apreciación, felicidad y etc. so where do they come from? ¿De dónde provienen estas? Who asks for them? ¿Quién las solicita? ¿Quién necesita esto? Because someone needs to ask for them, Porque tiene que haber un elemento que los necesite. and when he does not get them, must go against it. Cuando el ser humano no recibe estos elementos que necesita, el ser humano entra en problemas. And he protests, Y el ser humano protesta, el cuerpo protesta, the spirit protests, y and el then espíritu protesta, the body gets sick. y luego el cuerpo se enferma. And since all these needs are spiritual needs, Y como todas estas son necesidades espirituales, it is important to know they must come from a spirit. es importante que reconozcamos que deben provenir de un espíritu. Because spiritual things can only be catched by spiritual, Porque las cosas espirituales solo pueden ser comprendidas por un espíritu and the physical is physical. y las cosas físicas son físicas. So we saw the second evidence of a spirit, Vimos la segunda evidencia de la existencia de un espíritu en el ser humano and that is the contradiction between the body and the spirit, or the Yes. spirit and the body. y eso es la existencia de una contradicción entre el cuerpo y el espíritu. So we know that the plants cannot take care for their own needs. Nosotros sabemos que las plantas no pueden hacerse cargo de sus propias necesidades. That's why we have to give them water, Es por eso que tenemos que regarlas, because they cannot walk to the water. porque las plantas no pueden ir a tomar agua solas. Neither can our body go to satisfy his needs. Tampoco puede nuestro cuerpo solo ir a satisfacer sus We must necesidades. put it close to him. Debemos poner aquellas cosas que necesita cerca de él. So the spirit must take the decision to put the food
and the water close to the body. Entonces, el espíritu tiene que hacer una decisión de colocar el agua y la comida, las cosas que el cuerpo necesita, cerca del entorno del cuerpo. Then the body can take it and give it further. Entonces el cuerpo puede tomarlo y darlo. So when we breathe, Así cuando respiramos, drink, bebemos and eat, y comemos, we don't put the items in the body, no colocamos esos elementos en el cuerpo, just close to the body. solamente cerca del cuerpo, Because the body must take them from there. porque el cuerpo tiene que tomarlos de allí. So if the stomach and the intestine is sick, Así que si el estómago y el intestino están enfermos, you can put it in, ustedes pueden poner el alimento adentro, but where does it end up? Where does it end up? pero ¿dónde va a terminar? Outside the body, it goes out. Yes? Se va fuera del cuerpo, termina So fuera del cuerpo. that's why we need to have a healthy stomach, so that it can take the food and give it to the body. Por eso necesitamos tener un estómago saludable para que el estómago pueda tomar la comida y distribuirla en el organismo. But the point is that we understand that nothing in the plant world can go and provide for its needs. Lo importante es que entendamos que nada en el mundo de las plantas puede desplazarse y tomar aquello que necesita. That's why when the human being is in a stress situation, when the spirit doesn't find its purpose, Por eso, cuando el ser humano se encuentra bajo situaciones de estrés, cuando el espíritu humano no encuentra su propósito, when he lacks love, cuando le falta amor, he also stops to eat también deja de comer and destroys his body. y destruye su propio cuerpo. Because it's not smart to not eat when someone else does something wrong. Porque no es inteligente dejar de comer porque otros hagan cosas malas. But we do it. Pero lo hacemos, We get angry nos enojamos and we punish ourselves y nos castigamos a nosotros mismos because others did wrong. porque otros hicieron algo equivocado. That's not reason. Y eso no es razonable. So this is my second point. If the body could satisfy or bring its needs close to it, Este es el segundo punto. Si el cuerpo pudiera proveer y incorporar las necesidades que tiene, hunger would be not necessary. el hambre no sería necesario. Thirst would not be necessary. La sed no sería una necesidad, Because the body would go and take it. porque el cuerpo iría y tomaría. But through hunger and through thirst, Pero a través del hambre y la sed, the body asks the spirit, give me food. el cuerpo le pide al espíritu, dame comida. And when the spirit says no, Y cuando el espíritu dice no, the body has no choice. el cuerpo no tiene alternativa. Very many people die because they don't eat anymore. Mucha gente muere porque dejan de comer. Yes, they stop eating. Dejan de comer And so their life ends. y así su vida termina. And that is not possible if we are just physical. Y eso no sería posible si el ser humano estuviera conformado solo de elementos If we are físicos. just physical, we are plants, Si fuéramos solamente elementos físicos, seríamos plantas, living plants. plantas vivas. We will see that's how science, unfortunately, looks to humans and animals. Ya vamos a ver que desafortunadamente ese es el modo como la ciencia comprende al ser humano. And that's why we cannot solve the problems of humanity. Y es por eso que no puede tampoco resolver los problemas de la humanidad. There must be two. Tiene que haber dos If elementos. one needs something and ask another one to satisfy his need. Uno es el que siente la necesidad y le pide al otro que satisfaga su And the necesidad. other decides if he gives it or not. Y el otro elemento decide si se lo va a dar, si se lo va a proveer o no. It's like you have a plant in your house. Es como si tuvieran una planta en su casa You see that it gets white and goes to dry. ¿ok? Y de pronto empezamos a ver que la planta se comienza a secar y las hojas están como amarillentas And you don't give her water. y no le das agua. What happens? ¿Qué sucede? Dies. Se muere. Because it cannot go to take the water.
Porque la planta no puede ir a servirse agua. It only takes it when you put it close to it in the ground. Solamente la absorbe cuando se la colocas junto a ella en la tierra. The same is with our body. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Did we get that second point? ¿Pueden comprender este Now we segundo come to punto? the third point. Vamos al tercero. And that is the question, who is leading the human being and who is listening, who is obeying? Esa es la pregunta de quién manda, quién gobierna, quién es la fuerza principal en el hombre, quién manda y quién obedece. So we have body and spirit. Entonces, estamos conformados por cuerpo y espíritu. Then we need to know how they communicate with each other. Entonces, es importante que entendamos cómo se comunican el uno y el otro. Yes? So if there are two elements, they must communicate with each Si hay other. dos elementos, tienen que comunicarse uno con el So we otro. have the spirit and the body, Entonces, aquí vemos el espíritu y el cuerpo. and the body communicates to the spirit with feelings. Y el cuerpo se comunica con el espíritu a través de los sentimientos o emociones. And emotions. The feelings are independent of thoughts. Los sentimientos son independientes de los pensamientos. That's hunger, thirst, freezing, Ellos sweating. son hambre, sed, frío, calor. And emotions are the result of what we think Y, as what the body responds to what we have thought. y las emociones son el resultado de lo que pensamos, es decir, cómo el cuerpo responde a aquello que hemos Now, pensado. when the spirit feels hunger, Ahora, cuando el espíritu siente hambre, is hunger forcing the spirit to eat or just asking for a favor? ¿es el hambre algo que está forzando al espíritu a comer o solamente le está pidiendo? What is it? ¿Qué es? Must the spirit listen to the body? ¿Tiene que el cuerpo escuchar lo que ¿tiene el espíritu que escuchar lo que el cuerpo le dice Or not? o no? The body tells. that Well, the something body is missing. tells, but can it force the spirit to give him what he needs? Sí, el cuerpo le avisa, pero ¿puede el cuerpo forzar al espíritu a que le dé aquello que está solicitando? No. No. But that's a very important thing. Eso es una cosa muy importante, That separates the spiritual world from the physical world. que esto separa el mundo espiritual del mundo físico. In the spiritual world, you cannot force a spirit to do what you want to do. En el ámbito espiritual no se puede forzar al espíritu a hacer lo que alguien quiere que haga. So a spirit cannot be forced, Un espíritu no puede ser forzado, while the body is always listening to commands. mientras que el cuerpo siempre escucha y recibe órdenes. So to a spirit, you cannot command, A un espíritu no le puedes dar órdenes because he has a choice to say no. porque tiene la opción de decir no. How much choices does the body have? ¿Cuántas opciones de decir no tiene el cuerpo? How much? ¿Cuántas? None. Ninguna. There's just no choices. No tiene ninguna opción. That's why whenever the body asks something from the spirit, Por eso es que cada vez que el cuerpo le pide algo al espíritu, the spirit must feel it. el espíritu debe sentirlo. He has no choice not to feel it No tiene opción de no sentirlo because he's connected to the body. porque está conectado con el cuerpo. And everything that happens in the body, the spirit must feel. Y todo lo que le sucede al cuerpo, el espíritu debe sentirlo, But he must not answer. pero no necesita obligadamente contestar, He can say no. responder. Puede decir no. He cannot say no to the feelings. No le puede decir no a los sentimientos. He must feel them. Tiene que sentirlos, He must hear, he must see. tiene que ver, tiene que escuchar. When the body brings him something, Cuando el cuerpo le trae una información, but he cannot be forced to action. pero no puede ser forzado a actuar. A spirit only obeys if he wants to. Un espíritu solamente obedece si lo quiere así. So that's why we cannot force people to do what we want them to do. Por eso es que no podemos forzar a la gente a hacer lo que nosotros queremos que hagan.
Have you ever tried to force your child to do what it wants? ¿Alguna vez trataron de forzar a sus hijos a hacer lo que ustedes querían que ellos hagan? Did you have success? ¿Tuvieron éxito? You can never do it because it's a law. Nunca se puede hacer porque es una ley. It's the way a spirit is made to function. Es la forma como el espíritu ha sido diseñado para funcionar así. Only he can act for himself. Es que solo el espíritu puede actuar por sí There's mismo. no power that can force him for action. No hay ningún poder, no hay ninguna fuerza que pueda empujarlo a actuar. That's very important because it's exactly the opposite in the physical world. Esto es muy importante entenderlo porque ocurre exactamente lo opuesto en el mundo físico. I once had this presentation about the spirit and there were many children present. Una vez tuve esta presentación acerca del espíritu y había muchos niños presentes. And the next day, I think the son was 7 or 9 years old. Y al día siguiente, este muchachito que tenía unos 7 o 9 años de edad, The mother puts him to make his piano lessons. y la madre lo sentó allí para que haga sus estudios de piano, su práctica de piano. And the child reminds mother about the lecture last night. Y el niño le recordó a la madre acerca del seminario que había escuchado la noche anterior. He says, Mother, did you hear the lecture last night? Y le dijo, mami, ¿escuchaste la presentación anoche? You cannot force my spirit to make the piano lesson. No puedes forzar a mi espíritu a que vaya a estudiar la lección de piano. Does the child has right? ¿Tenía razón el niño? Yes. Why does he Sí. then do the piano lessons? ¿Por qué entonces el niño va y hace su práctica de piano? Yes, because he's dependent. Pero básicamente porque es dependiente. And he just has to do it, Y simplemente tiene que hacerlo, but he does it pero él lo hace by his own calculation por su propio cálculo, because the spirit is dependent. porque el espíritu es dependiente. You see, when patients come with their children to my practice, ¿Ven cuando los pacientes vienen con sus niños al consultorio? and the child doesn't want to open his mouth, Los niños no quieren abrir la boca. and the mother says, please open the mouth, Y la mamá les dice, por favor, abrí la boquita. even more. Y el niño cierra aún más. Now, how can we bring the child to open the mouth? ¿Cómo podemos hacer que un niño abra la boca? By a free choice. Mediante una elección libre. How we do it? ¿Cómo lo hacemos? We pay the child Le pagamos al niño, because he's dependent. porque él es dependiente. So mother says to him, you get your favorite ice cream. Entonces la mamá le dice al niño, si abres la boca vas a recibir tu helado favorito. And then the child says, immediately after we go out, Y el niño le pregunta, ¿enseguida, en cuanto salgamos? because, you know, the child is the chief. Porque, ¿saben? El niño es el jefe allí. Yeah? Between mother and child, the child is the chief. Entre madre e hijo, el hijo es el jefe. Mother is the one that... La mamá es la que se arrodilla ante él. And so the mother must promise immediately. Y la mamá tiene que prometerle inmediatamente. And then the mouth is opening Y entonces el niño abre la boca for a few seconds. por unos pocos segundos. Yes? So the child does it itself El niño lo hace él mismo, la abre él mismo, because it does the action, porque es él el que hace la acción, but because it gets something for it. pero él lo hace porque recibe algo a partir de eso, Because it is dependent. porque es dependiente. So that's why children obey when they are between 7 and 13 years old. Por eso es que los niños obedecen cuando tienen entre 7 y 13 años, As long as they see their dependency. siempre y cuando vean su dependencia, And when they are out thinking we are independent, y cuando ya se van y piensan que son independientes, no piano lessons are made anymore ya no estudian más el piano, because the mother has nothing with which to conduct and pay the patient, porque ya the child. la mamá ya no tiene más herramientas con las cuales conducir y pagarle al muchacho por So eso. I hope we have understood that the body demands from Espero the que spirit. hayamos podido entender que el cuerpo requiere o pide al espíritu, It sends signals, le envía señales, but the spirit can say no. pero el espíritu puede decir no. But how is it with thoughts? Pero, ¿qué sucede con los pensamientos?
Can the body say no to thoughts? ¿Puede el cuerpo decirle no a los pensamientos? No. No. The thoughts are orders. Los pensamientos son órdenes. You think him, and immediately the body is changed. El pensamiento, tú lo piensas y inmediatamente el cuerpo responde. If you get scared by something, Si tú te asustas por algo, in how many milliseconds your body reacts? ¿en cuántos milisegundos reacciona el cuerpo? Everything is changed. Todo se cambia, todo se modifica. From one scaring thought, little thought, A partir de un pequeño pensamiento que me produce temor. just an association with something dangerous, Solamente una pequeña asociación con algo peligroso, your Todo- whole body todo el cuerpo is reacciona. up there. A little thought, Un pequeño a pensamiento, little idea, una muy pequeñita idea. and the body must follow the command. Y el cuerpo tiene que seguir la orden, The body cannot obedecer la say, orden. today is holiday, El cuerpo no puede decir, hoy me tomo vacaciones, 1st May, 1 de mayo, the day of workers. el Día de los Trabajadores. That's why we don't work. Es por eso que no trabajamos, Yeah, that's why it's holiday. por eso es día de vacación. But it's good to have a holiday Es bueno tener as feriados workers. como trabajadores, But there is no holiday in the body. pero el cuerpo no se toma vacaciones. The spirit doesn't say, oh, please, hand, will you do this or that? El espíritu nunca le dice, oh, por favor, mano, por favor, ¿podrías moverte así o asá? The body must fulfill the order. El cuerpo tiene que obedecer la Because orden, in the physical world, there are no decisions. porque en el mundo físico es imposible hacer decisiones, tomar So I hope decisiones. that we understand that the spirit leads the body, Espero que hayamos entendido que el espíritu guía al cuerpo and the spirit does not come out of the body. y el espíritu no procede del cuerpo. Because science think that the psyche comes out of the cortex. Porque en la mirada científica, los científicos creen que la psiquis procede de la corteza cerebral. And if it comes out of the cortex, Y si fuera así, que la psiquis procede de la corteza, then the spirit is an effect entonces, of the body. entonces el espíritu sería un efecto del cuerpo. Then the spirit cannot command the body, Entonces, si el espíritu fuera un efecto, but el the body espíritu, commands to the spirit. el espíritu no podría mandar al cuerpo, sino que sería el cuerpo el que mandaría al espíritu. Yeah, so that's impossible. Y eso es imposible. So the fourth proof, Así, la cuarta prueba it's the legal one, es la prueba de la ley, because we want to prove everything with the law of nature. porque queremos probar todo con la ley de la naturaleza. What is the difference between a dead person and a alive person ¿Cuál es la diferencia entre una persona muerta y una persona viva regarding the brain? respecto de su cerebro? What is missing in the brain? ¿Qué es lo que falta en el cerebro? What can we not measure ¿Qué, anymore? qué es lo que qué es lo que en una persona muerta ya no podemos medir más? Yes, we cannot find any electrical current anymore. Exacto, en el cerebro de una persona muerta ya no se mide más energía eléctrica. So estímulo where eléctrico. does then the electrical current come from? Entonces, ¿de dónde proviene esa energía eléctrica? Or ese who impulso governs eléctrico? it? ¿O quién la gobierna? Who makes it? ¿Quién la hace? So it can only be the spirit. Solamente puede ser el espíritu. Every decision is an electrical impulse Cada decisión es un impulso eléctrico that the brain cannot give itself. que el cerebro no puede generarlo por sí mismo. And since the brain cannot give it to himself, Y dado que el cerebro no se lo puede autoproveer, someone must give it to him. alguien tiene que dárselo. Because can this make its own electricity? Porque esta tablet puede hacer su propia electricidad, puede generar su propia It energía. must be charged. No, tiene que ser recargada. And so the brain cannot make its own impulse. Del mismo modo, el cerebro no puede generar su propio impulso. So by the law of cause and effect, Así, por la ley de causa y efecto, if there would be no spirit in our
head, si no hubiera espíritu en nuestra cabeza, governing the brain, gobernando al cerebro, the brain would make its own impulses. el cerebro fabricaría sus propios impulsos, Which is by every law impossible. lo cual es bajo toda mirada, bajo todo aspecto de la ley imposible. Our brain would generate its own impulses. It would guide itself. Si fuera que nuestro cerebro generara sus propios impulsos y se guiara a sí mismo. That's physically totally impossible. Eso es físicamente, total y In the completamente physical law, imposible. there is no power there is no perpetuum mobile, there is no element that makes its power itself. En el mundo físico no hay movimiento perpetuo, no hay nada que genere su propio energía y movimiento. That's why we cannot explain humanity Es por eso que no podemos explicar la humanidad without the spirit. sin el espíritu. And we cannot explain an animal Y tampoco podemos explicar a un to animal be able to fly, que pueda volar, to be able to think, que pueda pensar, to move que se pueda mover without having a spirit. si no tuviera un espíritu. It's impossible by the law. Es imposible por la ley. Would you believe if this iPad would fly through the air that it can fly? ¿Creerían ustedes que este iPad estaría volando por el aire si pudiera volar? You believe it? ¿Podría volar este iPad? Can it fly? ¿Puede volar? No, someone must make it fly. No. Si vuela es porque alguien la está haciendo volar. That person might be invisible, Puede que haya una persona invisible, but it still cannot fly. pero aún así no puede volar. Yeah? There must someone make it fly. Tiene que haber alguien que le está haciendo volar. So that's why our brain can never function without the spirit. Por eso es que nuestro cerebro nunca podría funcionar sin el espíritu. That's why we are deaf Por eso es que nos morimos when the spirit and the body separates. cuando el espíritu y el cuerpo se separan. So without a spirit, Así, sin un espíritu, we have no spiritual or mental capacities. sin el espíritu no tenemos actividad espiritual o mental. We have no spiritual needs. Sin el espíritu no tendríamos necesidades We have espirituales no sensorial y perceptions. no tendríamos tampoco percepciones sensoriales como el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído. No estarían si no We hay have espíritu. no thoughts. No habría pensamientos. So an iPad cannot think because it has no spirit. Así que un iPad no puede pensar porque no tiene espíritu. A computer cannot think because it has no spirit. Una computadora no puede pensar porque no tiene espíritu. He cannot judge or no- have justice. Sin un espíritu no podría haber juicio, ni justicia, ni responsabilidad, ni moralidad, ni ética, ni espiritualidad, ni podríamos movernos solos si no hubiera un espíritu. Without a spirit, there is no moving. Sin espíritu no hay movimiento. Everything that moves in our body comes through the spirit. Todo lo que se mueve en nuestro cuerpo So the proviene del question is, espíritu. where does it come from? La pregunta es entonces, ¿de dónde proviene? Can it come from matter? ¿Puede provenir de la materia? No, because he is not matter. No puede provenir de la Because what he materia porque eats no is es not matter. materia. ¿Por qué? So, let's see, there are many theories about the human being. Hay muchas teorías acerca de lo que es el ser humano. I just have three major ones. Yo solo he tomado las tres más importantes. And just to make sure we understand of how much the human being is composed of. Lo vamos a ver para que podamos entender cómo está estructurado el ser humano. There is a theory that there are three separate units that govern the human Hay being. una teoría que dice que hay tres unidades independientes, separadas, que gobiernan al ser humano o que conforman al That's ser humano. the body, which is chemistry, Uno de ellos sería el cuerpo, que son elementos químicos, plus the spirit, más el elemento espiritual, el espíritu, plus the soul. más el alma. But that's the pagan dualism Eso es el dualismo pagano, in which spirit and soul are spiritual. en el cual tanto el espíritu como el alma se los entiende como elementos And espirituales. so there is belief that
you have a body and a soul. Entonces hay una creencia, en esta aproximación hay una creencia de que tenemos un cuerpo y tenemos un alma. And the spirit is somehow included in the Y soul. de algún modo el espíritu está allí incluido en el alma. So this theory comes from Plato Esta teoría proviene de Platón and y Aristotle, Aristóteles and it predominates the religious world. y predomina ampliamente en el mundo religioso. Then against Plato and Aristotle were the Stoican También están Platón y Aristóteles con el estoicismo y el epicureanismo. They were against them, Estaban en contra and they said everything that a human is just chemistry. y ellos decían que todo lo que el ser humano son elementos químicos. And the psyche comes out by, like we burn wood in the fire, love is just the burning of that fire. Y ellos decían que la psiquis proviene de lo material, como si del mismo modo como el humo surge a partir de quemar los leños. Yes, so in their imagination, when fire is burning, that's love. Entonces, en la imaginación de ellos, cuando el fuego está encendido, eso genera amor. Yeah, so love is the result of burning two elements in the body. Entonces, el amor es el resultado de estar combustionando elementos físicos, químicos en el So cuerpo. they had the view that the human is just chemistry. Entonces, esta es la aproximación de que el ser humano es solamente elementos, sustancias químicas. And that predominates today science. Y este es el concepto que predomina hoy en día en la ciencia. In science, we think the neurons have the capacity to change themselves. En las ciencias hoy en día se cree que las neuronas tienen la capacidad de cambiarse o de modelarse a sí mismas. In science, we speak about neuroplasticity, Se habla en neurociencias acerca de la neuroplasticidad, the capacity of the neuron to change itself. como si fuera la capacidad de las neuronas de modificarse en su forma a sí mismas, Which is by every law that we find in nature impossible. lo cual es totalmente imposible por todas las leyes, por cualquier ley de la But if a naturaleza. scientist says it, Pero si un científico lo dice, it's possible. es posible. And that's how we are fooled, Y es así como somos engañados, not knowing the law. no conociendo las leyes. There is La ley. nothing. If anyone can come and prove that a physical thing can change itself, Si alguien pudiera venir y probarme que un elemento físico puede transformarse a sí mismo, then he might be right. entonces puede que los científicos tengan But there razón. is no law that can show that, and there is no such possible Pero no hay thing. ley que pueda demostrar que eso pueda ser posible y no existe So there la is tal cosa. a legal model of the human being, Entonces hay un modelo acorde con la ley del ser humano and that is the body plus the spirit y ese es que el cuerpo más el espíritu, equal the soul. ambos juntos dan lugar al alma. So the soul is just a result of body and spirit. Entonces el alma es el resultado de la unión de cuerpo y espíritu. It's not a third separate part of spirit and body. El alma no constituye un tercer elemento y separado del cuerpo. This is, by the way, also the biblical view of the human being. Y de paso, esta es la mirada bíblica del ser humano. God created man out of dust, Dios creó al ser humano a partir del polvo de la tierra and out of dust became the body. y del polvo vino el cuerpo. And God blew in the nostrils the breath of life, Y Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida and out of the breath of life it becomes the spirit. y a partir del aliento de vida surge el espíritu. And both together make the soul. Y ambos, interaccionando juntos, hacen el alma.
So the soul is just the result of two elements. Entonces el alma es simplemente el resultado de la interacción de dos elementos. And if those two elements are not together anymore, Y cuando esos dos elementos ya no están más juntos, the soul does not exist anymore. el alma ya no existe más. You see, you can go through all nature's elements, Podríamos analizar todos los elementos de la naturaleza and you will find that the element is everlasting, y van a encontrar que los elementos son constantes, son duraderos, everlasting, son eternos, yes, but what they give is not eternal. pero lo que dan no es eterno. Yeah, so we can cut down a tree, Así podemos cortar un árbol and then what do we have? y ¿qué tenemos? Wood. Madera. Yes, we have wood. And then we burn the wood, Y luego quemamos la madera then what do we have? y ¿qué tenemos? Ashes. Cenizas. Yes? So the elements are still there. Los elementos permanecen, Yes? But you have no tree anymore, pero ya no hay más you have no árbol, wood anymore. ya no hay más madera. So when the human being dies, Así, cuando el ser humano muere, the body becomes dust. el cuerpo se torna en polvo, The dust is still there. pero el polvo sigue estando allí. And the spirit goes back as a breath of life to God. Y el espíritu regresa como el aliento de Still Dios there. y también está allí, No function. pero no funciona. So the soul is the only thing that dies. Y así en realidad el alma es la única cosa que muere. Yeah? When we have water, we make it out of oxygen and hydrogen. Cuando tomamos una molécula de agua está constituida por hidrógeno y oxígeno. And we separate them, Cuando las separamos, we have the elements. tenemos los elementos But no por water. separado, pero ya no tenemos más agua. So I try to explain the soul with an example on the piano Yo and the piano player. Yo trato de explicar el alma a través del ejemplo del piano y el pianista. Now imagine the body is the piano. Imagínense que el cuerpo es como el piano. The cortex are the keys. La corteza cerebral sería el equivalente al teclado And the player is the spirit. y el intérprete, el pianista, es el espíritu. What is the soul? ¿Qué es el alma? It's the music. Es la música, Yes? ¿sí? And can the piano make music by itself? ¿Puede el piano tocar música por sí mismo? Can the player make music by itself? ¿Puede el pianista hacer música si no tuviera piano? No. No. It must be both together Tienen que estar los dos juntos to bring out the music. para que suene la música. So music is the soul. Entonces, el alma sería el equivalente a And la it's only música. possible if both work together. Solamente el alma es posible cuando ambos So funcionan let's see juntos. how that works. Vamos a ver cómo funciona. So we have here the cortex, and since in the cortex the whole body is included, Ay. the spirit can be only on the cortex level. Tenemos entonces la corteza y siendo que allí en las cortezas todo el cuerpo está integrado y representado y las cortezas son entonces gobernadas por el espíritu que está por encima de él, Yes? So de ellas. we have the eyes in the body. Entonces tenemos los ojos en el cuerpo, Yes? They are connected to the cortex. están conectados con la corteza cerebral. Who sees what you see? ¿Quién ve lo que ves? Your brain or your spirit? ¿Tu cerebro o tu espíritu? Only a spirit can see. Solamente un espíritu puede ver. A body can never see. A physical thing has no capacity ever see anything. El cuerpo no puede ver, un elemento físico jamás tiene capacidad de ver nada. Even though this phone reacts to my face Aun cuando este teléfono reacciona and opens up. y se abre con mi toque, Did it see me? ¿me vio? ¿El Does the teléfono phone me see vio? me? ¿El teléfono me vio? Yes or no? ¿Sí o no? Of course not. No. The phone gets only electrical impulses. Por supuesto que no, el teléfono solamente recibe impulsos For the eléctricos. phone, my face are just pixels. Para el teléfono, mi rostro simplemente significa píxeles. And they are just
0 and 1, electricity and no electricity. Y son simplemente estímulos eléctricos que se manejan con el 0 y el 1, electricidad Nothing o no electricidad. Can see except it is a spirit. Nada hay que pueda ver But of excepto course, que sea un espíritu. you see, the spirit is dependent on eyes. Por supuesto, ven, el espíritu depende de los ojos. He can see only with the eyes. El espíritu solo puede ver si tiene los ojos. But have you ever dreamed? ¿Pero alguna vez han soñado? Do you see in your dream what you dream? ¿Ven en sus sueños lo que ven? And how are your eyes? ¿Y cómo están sus ojos? Closed. Because the spirit has the capacity to have an imagination. Porque el espíritu tiene la capacidad de tener imaginación. He can imagine colors. Puede imaginar colores. I once had a child as a patient Una vez tuve un niño por paciente who was born blind, que nació ciego, but it had a favorite color. pero tenía un color favorito. How? ¿Cómo puede ser eso? But the child says blue is his favorite color. Pero el niño decía que el azul era su color favorito. Because we have an imagination of colors. Porque tenemos una imaginación, en nuestra You can imaginación, los explain a colores. child, it looks like this. Y se le puede explicar al niño, se parece a esto. But of course, it can do that only because there is a brain. Pero por supuesto eso solo puede hacerse gracias a que hay un Spirit has cerebro. no capacity to do anything without a brain, Un espíritu no tiene capacidad ninguna de hacer nada si no tuviera un and the cerebro. brain not without the spirit. Y el cerebro no puede hacer nada sin So el espíritu. we have our ears in the body. Tenemos nuestros oídos en el cuerpo. They are connected to the cortex. Están conectados con la corteza. Who hears? ¿Quién oye? Can anything physical hear? ¿Hay algo físico en el mundo físico que puede escuchar? See, I have no Oír. internet here. No tengo internet aquí, If not, I pero would speak with my phone. si no yo podría estar hablando con mi And say, teléfono hey Siri, y decirle, hey Siri, and Siri would answer. y Siri me contestaría. Does it hear? ¿Me está oyendo? Can Siri hear? ¿Puedes oír Siri? No. No. It's only electrical impulses. Solamente son impulsos eléctricos, Yes, electrical waves. ondas eléctricas. They're pure physical. Son puros elementos físicos. Siri hears nothing. Siri no oye nada, It just gets commands solamente recibe órdenes, without a choice to respond or not. sin elección, sin alternativa de responder. So the whole body is connected to the cortex. Así todo el cuerpo está conectado con la corteza. Who feels when you make this? ¿Quién siente cuando hacemos esto? Does your finger feel anything? ¿Sienten tus dedos algo? No. No. Who feels? ¿Quién siente? Where do we feel? ¿Dónde sentimos? Up here you feel only. Sentimos solamente aquí There's no arriba. feeling in the finger. No hay ninguna sensación, no hay ningún We just must sentimiento interrupt en el dedo. the nerves current to the brain. Solamente si interrumpimos la corriente nerviosa a través del nervio, Yes, by a chemical anesthetic. si damos un anestésico que interrumpe esa corriente para que no And you llegue can al make cerebro, this y pueden hacer esto and you don't feel y nothing. no sienten nada. Because feelings are only possible with the spirit. Porque las sensaciones y los sentimientos son solo posibles So gracias. if the body is disconnected to espíritu. the cortex, Así, si el cuerpo queda desconectado de la corteza, it cannot send to the spirit the signal, el cuerpo no le puede mandar la señal al espíritu you cannot feel anything. y no se puede sentir nada. So it's important to know that when we put a person in full anesthesia, Es importante saber que cuando hacemos una anestesia general, what do? ¿qué le estamos haciendo? What do we stop? ¿Qué es lo que suspendemos? We disconnect the neurons to transmit certain impulses to the cortex. Desconectamos las neuronas para que dejen de transmitir ciertos impulsos al espíritu. So the spirit can feel no pain. Y entonces el espíritu ya no puede sentir ningún dolor. So who smells and who tastes? Entonces, también quién huele y quién degusta o gusta. Only spirit can do those things, Solo un espíritu puede hacer esas cosas and he can answer to that, y él puede contestar a eso saying, "Oh, this tastes good. Let's y, drink more." y decir, oh, esto sabe bien rico, vamos a tomar más. Yes, because he can take decisions on what he smells, hears, sees,
and so on. Sí, porque el espíritu puede hacer decisiones respecto de lo que gusta, huele, siente, oye y ve. And he must take those decisions. Y debe hacer esas decisiones. You can never taste anything Tú nunca puedes gustar nada without evaluating it. sin evaluarlo. Yes? You taste, and then you have an evaluation. ¿Sí? Tú gustas algo y haces una evaluación de And we'll eso. see tomorrow night how we evaluate and how we decide. Y vamos a ver mañana a la noche cómo evaluamos y cómo decidimos. And only then you take a decision if you eat again or not. Y luego de esa evaluación hacemos la decisión de si vamos a comer más o no. Yeah? So it's very important to know anything that comes to the Spirit, he must decide. Es importante darnos cuenta que todo lo que recibe el Espíritu como información tiene que tomar decisiones sobre eso. So let's make a conclusion of this part. Vamos a hacer una conclusión de esta parte. We have man composed of body and spirit. Tenemos al ser humano compuesto de su espíritu y su cuerpo. And now we have to see, we have two elements in the body, electricity and chemistry. Y vamos a ver que tenemos dos tipos de energía en el cuerpo, la energía eléctrica y la energía química. And we must know how they work. Y tenemos que entender cómo funcionan. So all the processes that happens in the body Así, todos los procesos que ocurren en el cuerpo are governed by the Spirit. están gobernados por el Espíritu. And you govern the Spirit. Y tú gobiernas el Espíritu. So who governs your body? Entonces, ¿quién gobierna tu cuerpo? You yourself, Tú mismo, your spirit. tu espíritu. So the Spirit governs the whole body through the nervous system El espíritu gobierna el cuerpo a través del sistema nervioso central because that's its direct contact. porque están en contacto directo. And how much of your body is conducted by the nervous system? ¿Y cuánto de tu cuerpo está dirigido por el sistema nervioso? Everything. Todo. So we don't need to go to school for that. No necesitamos ir a la escuela para So eso. what's the next after the nervous system? ¿Cuál es el siguiente escalón después del sistema nervioso We have the central? endocrinal system, the hormonal system, El sistema endocrino o sistema hormonal, because that's in the center of the brain. que está en el centro del In cerebro. the limbic system, we have the chemistry production. En el sistema límbico tenemos el sistema de producción de químicos. And under that is the hormone systems, you know, all these things, Y yes, allá chemistry. Por debajo de ellos entonces está, o por dentro de ellos está el sistema endocrino The pituitary y la gland is glándula just immediately. pituitaria que está inmediatamente por debajo. And then what is next? We have the immune system. Y luego tenemos también el sistema inmunológico. Yes, it's governed from what? Whom? ¿Quién gobierna al sistema inmunológico? By your spirit. El espíritu. So if you got sick, Así que si tú te enfermas, what is it? ¿de qué se trata? The flu or your spirit? ¿Es el resfriado o es tu espíritu? Your digestive system. El sistema digestivo. Who is it that governs it? ¿Quién gobierna el sistema digestivo? ¿La comida? Now with food we can influence everything, Claro, con comida podemos influenciar todo, but food does never govern anything. pero la comida jamás gobierna nada. Chemistry is just used for government. Las sustancias químicas solamente son empleadas, son usadas. And then we have the sugar. Luego tenemos el azúcar. We have more and more people who are diabetes. Tenemos más y más gente que es enferma de diabetes. So how do they get diabetes? ¿Y cómo es que nos enfermamos de diabetes? So I had a patient. Yo tenía una paciente, She was 69 years old, tenía 69 años and she had diabetes type 1 since 4 years. y tenía diabetes tipo 1 desde los 4 años. So with 65 years, she got diabetes type 1, insulin dependent, Así que a los 65 años, and nowadays we have very good devices, hoy en día tenemos aparatos muy modernos and with sensors in the skin, que se le colocan sensores en la piel they send to the device every 20 minutes how your blood sugar y a works. través de estos sensores que se colocan en la piel, los aparatos reciben la información cada 20 minutos de cómo están los niveles de azúcar en la sangre. So this lady had such a device, Y esta señora tenía este aparatito
And when I saw it first, Y cuando lo vi por primera vez, I had an idea. yo tuve una idea. I said, oh, you can see how your sugar works. Y le dije, tú puedes ver allí cómo están los niveles de azúcar. Have you ever seen what does your sugar in the moment you have a spiritual event? ¿Has alguna vez notado qué sucede con tus niveles de azúcar en el momento en que tienes un evento espiritual? And of course, I thought of something about negative, Y por supuesto yo había pensado en algo negativo, but she said something positive. pero ella dijo algo positivo. She said, oh yes, Y ella dijo, sí, whenever I hear that the grandchildren come to visit, cada vez que yo escucho que mis nietos me van a venir a visitar, I am very happy. yo estoy muy contenta. What makes the blood sugar immediately? ¿Qué es lo que sucede con el azúcar en sangre inmediatamente? It goes down from the too high level, Empieza a descender de unos niveles bien altos, but it would rise from the too low level into the central level. o si estaban muy bajos, comienzan a subir. With joy, you make it down, Con alegría puedes bajarlos and with joy, you keep it up. y con alegría puedes subirlos. I had a lady in a country who had the diabetes, Tenía una paciente en el campo que tenía diabetes and she had always low sugar. y ella siempre tenía bajos niveles de azúcar. She had to eat all the time Tenía que comer todo el to tiempo keep her sugar up. para mantener su glucemia alta. Why was she so? ¿Por qué le pasaba esto? Because she was sad. Porque estaba triste. If she would be happy, Si ella hubiera estado feliz, sugar would always be normal. el azúcar hubiera estado siempre normal. See, when I started my practice 15 years ago, Cuando empecé mi trabajo hace 15 años atrás, I needed a motto to hang on in my waiting room. estaba buscando un lema para colgar en mi consultorio. So that everyone should see that's, you need a motto, you need something to Para show que up. los pacientes lo vean, un leitmotiv, un And of lema. course, being a Christian, I took a biblical verse, Y a verse from the Bible. siendo cristiano, entonces escogí un versículo bíblico. And I took the one that I thought is most medical, Y yo escogí ese que me parece que es más médico. but I had no understanding about that Bible verse. Pero en ese momento no tenía ningún entendimiento de ese versículo But bíblico. it sounds very good. Pero suena muy bonito. A merry heart is good like a medicine, El corazón alegre es bueno como medicina. and a broken spirit dries up the bone. Y un espíritu quebrantado seca los huesos. You see, when I put that on my wall, Cuando puse eso en la pared, I did not know that I put all medicine in that. yo no sabía que había puesto toda la medicina en ese cuadro. In one sentence, En una sola frase, Solomon Salomón said everything about medicine. dijo todo acerca de la medicina. A merry heart can never make the body sick. Un corazón alegre nunca puede enfermar And al he doesn't cuerpo. say it just once. Y no lo dice solamente una vez, He repeats it. lo repite And he says, a broken spirit y dice, dries up the bone. un espíritu triste seca los huesos. And he knew Y él sabía, that the immune system is in our bones. que el sistema inmunológico se sintetiza en nuestros huesos. And he knew that the diseases come from our bone marrow. Y él sabía que las enfermedades provienen de nuestra médula ósea en el centro de los huesos. So he just understood precisely Así que él entendía con precisión what makes people sick. qué es lo que hace a la gente enfermar. I will prove you in the next case. Y lo voy a probar en el siguiente caso. In every situation, En, in every case, en cada caso, en toda situación, you must have a broken spirit tiene que haber un espíritu quebrantado to become sick. para enfermarse. A happy spirit Un espíritu feliz cannot make the body sick. nunca puede hacer un cuerpo enfermo. So that's why even Apostle Paul says, Por eso es que aún el apóstol Pablo dice, who is so the second doctor in the Bible. y el apóstol Pablo es como el segundo médico de la Biblia. First is Solomon El primero es as a human, Salomón como ser humano,
And I'm amazed sometimes that we don't take Solomon and have how can I say, a class about what Solomon taught about human beings. Yo estoy sorprendido a veces que no tomemos a Salomón y hagamos una materia, unas clases de lo que Salomón entendía y cómo Salomón entendía la salud humana. This was the wisest man on earth. Él fue el hombre más sabio del mundo en esta We don't tierra. even have him in a class. Y ni siquiera tomamos una clase de We lo que él study decía. Aristotle Estudiamos a and Aristóteles, Hippocrates, Hipócrates, but Solomon is not there. pero a Salomón nunca lo estudiamos en nuestra But currícula. Solomon had a very precise understanding of the human Pero being. Salomón tenía una comprensión bien precisa And del ser humano He just knows everything, you y know. él sabía todo, That ¿saben? matters. Todo lo que importa. And then the second one is Paul. Y el siguiente es Pablo, Because Paul says, how often should you be happy? porque Pablo, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuán a menudo tenemos que estar gozosos? What I say? ¿Qué dice? Be joyful all the time. Pablo dice, estad siempre gozosos. Worrying how much? ¿A preocuparse cuánto? Nothing. No. Nunca. Yeah? So, if you once understand the human being, how it was made to work, Una vez que entendemos al ser humano cómo fue diseñado para funcionar, we just will have another view of everything. entonces vamos a tener una visión distinta de las So, cosas. sugar Así, el azúcar, can be healed. Diabetes can be healed. la diabetes puede ser curada. By what? ¿Mediante qué? By joy. Con alegría. But for this you must have a reason. Pero para esto hay que tener una razón. And love is the reason. Y amor, el amor es la razón. As if we could always be joyful, Si nosotros pudiéramos siempre estar gozosos, nothing would happen to us nada nos ocurriría. from those things that make the spirit in the body wrong. Nada de esas enfermedades que provienen del espíritu y que afectan al cuerpo para Diabetes enfermarlo. would not be existent. La diabetes no existiría. High blood pressure would not be existent. La hipertensión no existiría. Cancer would not El be cáncer no existent. existiría. Heart attacks would not be existent. Infartos no existirían. Nothing of those things that we today call lifestyle diseases would exist. Nada de esas cosas que hoy en día agrupamos bajo el término enfermedades del estilo de vida no serían posible tenerlas. They are just a matter of happiness, joy, or sadness. Son simplemente una cuestión de felicidad, alegría o tristeza. Now the body must respond to what the spirit thinks. El cuerpo tiene que responder a lo que el espíritu piensa. If he's joyful, then everything works well. Si el espíritu está alegre, todo en el cuerpo va a funcionar bien. If he's not joyful, he gets diabetes. Si el espíritu no está feliz, el cuerpo puede enfermar con diabetes. And of course, the spirit takes a decision if he eats or not. Y por supuesto, el espíritu es el que hace la decisión si va a comer o no. So when people eat too much or too less, Así que cuando la gente come en exceso o demasiado poco, when they eat the wrong food or the right, cuando comen la comida equivocada o la comida correcta, it's because the spirit decides it. es porque el espíritu lo ha decidido. So that's why if the spirit is happy Por eso es que si el espíritu está feliz and content, y contento, then his food will be right. entonces la comida que le dé al cuerpo va a ser la comida correcta. But we must start at the beginning. Pero tenemos que empezar en el punto de inicio. He must first be happy Primero tiene que estar feliz before he can eat right. antes de que pueda comer correctamente. Okay? Sí. So, let's see my first case Vamos entonces a ver mi primer caso clínico. and see that in every case when I once saw the pattern, I always saw it. Y vamos a ver que una vez que yo aprendí el patrón, que yo vi el patrón una vez, luego todos los demás se repetían. This lady is 30 years old Esta señora tenía unos 30 años de edad and she has headaches for 2 weeks. y había tenido dolores de cabeza por 2 semanas. And her doctor gave her medication and the pain didn't go away. El médico le había dado medicación y el dolor no desapareció. By no medication, the pain went away.
No había ninguna medicación que le cortara el dolor. So for 2 weeks, continuous pain. Dolor continuo de cabeza por 2 semanas. So her primary doctor sends her to me. Y su médico de atención primaria me lo envía a mí como otorrinolaringólogo. To see if the sinuses are infected or para something. Que vea si los senos paranasales estaban infectados I o looked tenían to the algo. nose. Yo miré en la nariz. I make an endoscopy. Hice una endoscopía. Sunshine. Luz clara. No pus, no infection, nothing. No había pus, no había infección, no había nada. The patient has a very painful face. El paciente tenía un rostro de mucho dolor. So I asked her. Así que le pedí. Or I thought maybe she has a brain tumor. O en realidad pensé, quizás ella pueda tener un tumor or de cerebro. Bleeding in her brain, I don't know. O quizás un sangrado, una hemorragia cerebral. So I sent her to the doctor who makes the Así CT que scans. lo envié a hacer una tomografía. And the same day she got the CT scan. Y el mismo día se hizo la tomografía. And she came that evening back with the picture. Y esa misma tarde o esa misma noche ella regresó con las imágenes. And all pictures were right. Y todas las imágenes estaban perfectas. The brain was okay. El cerebro estaba bien. No tumor. No había tumor. No bleeding. No había sangrado. No sinusitis. No había sinusitis. Nothing that will prove the pain. Nada que pudiera corresponderse con el dolor. Now what can I do with the ¿Y patient? qué podía yo hacer con esta paciente? Now the question La pregunta is the pain objective or subjective? ¿es el dolor algo subjetivo u objetivo? Now, I put this question so you get into the trap. Yo les hago esta pregunta para que caigan en la trampa. Because I know the answer already that you say. Porque yo ya sé la respuesta. Yo sé la respuesta que ustedes me van a dar. And almost all people, when I put this question, say subjective. Y casi toda la gente, cuando yo hago esta pregunta, me responden que el dolor es algo subjetivo. But let's think the idea to the end. Pero vamos a analizar, vamos a continuar la idea hasta el final. If the pain is subjective, si el dolor fuera subjetivo, then I can tell the patient, entonces yo le puedo decir al paciente, go home, vete a casa, your pain is just an imagination. Tu dolor es solamente una imaginación. Because it's subjective. Porque es subjetivo. Can I say that? ¿Puedo decirle eso? No, why not? No, ¿por qué no? Because pain is objective. Porque el dolor es algo objetivo. It's a physical chemical reaction in the cortex. Es una reacción físico-química en la corteza del cerebro. And the things comes from the limbic system up in the cortex where the spirit feels the pain. Y las sustancias salen desde el sistema límbico y se dirigen hacia la corteza. Allí se agrupan y el espíritu las toma de allí y siente el dolor. And in the functional MRI today, we can precisely see that this patient has pain. Y realizando una resonancia magnética funcional, hoy en día podemos ver exactamente que el paciente tiene dolor. We can even see when the patient has a tinnitus, a noise in the ear. Y aún podemos ver cuando un paciente tiene tinnitus o zumbidos en el oído. It's just a chemical reaction in the cortex. Porque se trata solamente de una reacción química en la corteza cerebral. That the spirit perceives as a beep. Y que el espíritu lo percibe como un Yes. So the things that we perceive are objective. Entonces las cosas que percibimos, las percepciones son objetivas. What she feels is objective. Lo que él siente es objetivo. Objective. Objetivo. Objetivo. Because you see why? ¿Por qué? Because it's a body thing. Porque es una cuestión corporal. Yes? Now we need the law of life. Now we need the fundamental law. Ahora es cuando necesitamos la ley de la vida, la ley fundamental. Can the body make itself pain? ¿Puede el cuerpo crearse dolor a sí mismo? No. Yes or no? ¿Sí o no? By no way. De ninguna manera. The body can never do to himself anything. El cuerpo nunca puede generarse a sí mismo nada. Because
he must be guarded from outside. Porque el cuerpo tiene que ser dirigido desde afuera. All energy comes from outside. Toda la energía proviene de afuera. Nothing from inside. Nada desde adentro. So that's why when we have a dysfunction in the body, Por eso es que cuando tenemos una disfunción en el it cuerpo, must come from outside the body. tiene que provenir de afuera del cuerpo. We have a chemical reaction. Tenemos una reacción química, It cannot come by itself. no puede provenir por sí misma, Someone must make it. alguien tiene que hacerlo. And now we have 4 things that we have to ask ourselves. Y ahora tenemos 4 preguntas que hacernos. Is it inherited? ¿Es heredada? Is pain inherited? ¿Es la cefalea? ¿El dolor de cabeza es algo heredado? No, No. you can never inherit pain. Nunca se puede heredar Okay? dolor de So cabeza. that's excluded. Eso está excluido. She can have headaches from an accident. Podría haber tenido dolor de cabeza por haber tenido Yes? un accidente, Can you have ¿verdad? headache from accident? Sí, Yes? ¿nos puede doler la cabeza por un accidente? No accidents. Ella no había tenido ningún Was not hit on the accidente, head. no había ningún golpe en su Nothing cabeza, happened in the nada last le 2 había weeks. pasado en las últimas 2 semanas, Or before that. ni siquiera antes de eso. Now we can have headaches maybe because some think that we don't drink enough water, Puede que tengamos dolor de cabeza porque no hemos tomado suficiente agua, or we don't eat the right o porque things, no hemos comido cosas lack correctas, of sugar. quizás falta de azúcar. I doubt that, but it might be. Yo dudo eso, pero podría ser. But I asked her if she ate and drank accordingly. Y yo le pregunté si había comido y bebido como habitualmente lo hacía. There was nothing that she changed in the last 2 weeks No había nada que ella hubiera that she did modificado. not do before as well. No había nada que ella hubiera modificado en las últimas 2 semanas respecto de su manera de comer o beber So previas. now, what remains? Entonces, ¿cuál es el cuarto elemento que queda? What remains? Only her thoughts. Solamente sus pensamientos. So I wanted to know Así que yo quería saber why she has the headache. por qué ella tenía el dolor de cabeza. There was no physical input. There was no physical element that made the headache. No había ningún elemento físico que le estuviera provocando el dolor de cabeza. And so all doctors would say, we don't know. Así que todos los médicos hubieran dicho, en ese caso, no sabemos. But that's not possible. Pero eso no es posible. We must find out the cause. Nosotros tenemos que descubrir la causa. You see, in that book that taught me that I must find out the cause, it says the doctor must find out the cause. En ese libro que a mí me enseñó que tenemos que descubrir las causas, me enseñó que un médico tiene que saber las causas. And that's the book Ministry of Healing. Y ese es el libro Ministerio de Curación. You cannot deal with a patient without finding out the cause. No puedes tratar a un paciente si no encuentras la causa. And so I had to find it out. Así que yo tenía que encontrarlo. So I asked the patient, Así que le pregunté a la paciente, what happened 2 weeks ago? ¿qué pasó 2 semanas atrás? And she said to me, 2 weeks ago, I found out that my boyfriend betrayed me. Y ella me dijo, hace 2 semanas atrás descubrí que mi novio me engañó. So he was unfaithful to her. Así que él fue infiel para con ella. And since she got the news, Y desde que ella supo la noticia, a little bit later, the headache started. un poco después comenzó su dolor de cabeza. And since she never changed the thoughts, Y dado que ella nunca cambió su manera de pensar, she kept the headaches. ella mantuvo el dolor de cabeza. So now let's see, why do the headaches come? Vamos a analizar entonces por qué vino el dolor de cabeza. Because the boyfriend was unfaithful? ¿Vino porque el novio fue infiel? Who makes the headache? ¿Quién hizo el dolor de cabeza? She herself. Ella misma. How does she make it? ¿Cómo lo hace? That's what is important for us to know. Eso es lo importante que nosotros entendamos. Because the boyfriend cannot think for her. Porque el novio no puede pensar por ella. But what is the thought process? Pero ¿cuál es su proceso de pensamiento? Because the headaches show that her thought process is correct or incorrect. Porque el dolor de cabeza, ¿qué nos muestra? ¿Que su proceso de pensamiento es correcto o incorrecto? Who shows if the piano player can play the piano? ¿Quién muestra si el pianista sabe tocar el piano o no? Who shows it? ¿Quién lo muestra? The player or the piano? ¿El pianista o el piano? It's the piano
that shows if the player can play or not. Es el piano el que muestra si el pianista sabe tocar o no. Because the music does not come out of the player, Porque la música no sale del pianista, but out of the piano. sino que la música sale del piano. We must be very careful. Tienen que tener mucho cuidado. So, when we have pain Así cuando tenemos dolor in the body, en el cuerpo, the body shows the player el cuerpo es el que muestra al pianista that he does not play well. que el pianista no está tocando bien. And now we need to teach the player to play well. Y ahora tenemos que darle unas lecciones al pianista para que aprenda a tocar bien. Yes? So everything that destroys the body must be wrong. Entonces, todas las cosas que destruyen el cuerpo tienen que estar mal. We cannot say, oh, it destroys the body, but it's good. No podemos decir, oh, eso destruye el cuerpo, pero es bueno. Yes? We cannot say that. No podemos decir eso. Because if we say that, then we are in total confusion. Porque si decimos eso, estamos en una confusión total. Then there is nothing right and wrong. Entonces, no hay nada que sea correcto y equivocado. Everything that destroys the body, physical or spiritual, is wrong. Todo aquello que destruye el cuerpo físicamente o sea físico o espiritual, tiene que estar mal. Agree? ¿Están de acuerdo? They keep us back from him. So, what were her thoughts before and after she heard the news? Entonces, ¿cuáles eran sus pensamientos antes de enterarse de la noticia y cómo eran sus pensamientos después de la noticia? So, how was she thinking before she knew what he did? ¿Cómo pensaba ella antes de enterarse de lo que él hizo? Now, she was with him for 2 weeks, for 1 year. Ella había estado con él por un año. She left North Germany and moved to South Germany. Ella había salido del norte de Alemania y se había mudado al To live sur with him. de Alemania para vivir con él. She left her parents in the north, Había dejado a sus padres en el norte. left her friends there, Había dejado a sus amigos. comes here to this friend Viene aquí para estar con su novio, to find out after 1 year para descubrir después de un año he's unfaithful to her. que él es infiel. Do you have sympathy with her? ¿Simpatizan con ella? Yes? I hope Sí, so. espero que sí, Because she's in a problem. porque ella está en un serio problema, ¿no? The problem is just how has she to solve it. El problema es cómo va a ser ella para solucionarlo. So, what kind of thought did she have Entonces, ¿qué tipo de pensamientos tenía ella before she knew that he's unfaithful? antes de saber que él era infiel? She has love thoughts, Ella tenía pensamientos de amor, or better to say, free thoughts. o mejor dicho, pensamientos libres. Yes, when the spirit is free, Cuando el espíritu es libre, all the decisions and the electricity in the body is good. cuando el espíritu es libre, todas las decisiones que toma van a ser buena electricidad que va a llegar al cuerpo. How many headaches ¿Cuántos dolores de cabeza or stomach aches o dolores de estómago you can have from love thoughts? puedes llegar a tener a partir de pensamientos de amor? How many? ¿Cuántos? 0. 0. Because every thought of love Porque cada pensamiento de amor makes an emotion genera una emoción that comes back to the spirit and says, this is the way you think. que genera una emoción que luego la percibe nuevamente el espíritu y el espíritu evalúa y dice, esta es la manera de pensar. And so think loving, Así que pensar de manera amante never to bring a dysfunction in the body. jamás puede traer una disfunción en el organismo. Now she hears the news. Ahora ella recibe la noticia. What does change? ¿Qué es lo que cambia? The way she thinks about whom? La manera que ella piensa respecto de quién, Of him. de él, de su novio. So what is she thinking now? Y ahora, ¿qué piensa ella de él? Is she thinking, oh, poor guy, Y ella está pensando ahora, oh, pobre muchacho. he needs 2 women instead of 1. Este muchacho necesita 2 mujeres en vez de una. I feel so much pity for him. Me siento tanta pena por él. Does she think like that? ¿Piensa así ella? No, if she would think like that, no headache would be there. No, si ella hubiera podido pensar así, no hubiera tenido el más mínimo dolor de cabeza. But she thinks deception. She's disappointed. Ella está desilusionada. She has thoughts of revenge. Tiene pensamientos de venganza. She's hurt. Está dolida. Have you ever had those thoughts? ¿Han tenido alguna vez ese tipo de pensamientos? Yes. Sí. What do they produce in our brain? ¿Qué producen en nuestro cerebro?
they produce a wrong electricity. producen una electricidad equivocada. But why do we have these thoughts? Pero ¿por qué tenemos estos pensamientos? By choice or by no choice? ¿Los tenemos por elección? ¿Elegimos pensar así? ¿O pensamos así porque no podemos pensar de otra manera? So, does this lady have a choice to think nice? Entonces, ¿esta señorita tenía la oportunidad, la posibilidad de tener buenos pensamientos? No. No. She is forced to think like that. Ella está forzada a pensar de esta manera. And I tell you, I have seen all stories. Y yo les digo, he visto todo tipo de historias, he escuchado todo tipo de historias. My first case Este fue el primer caso, where I saw the thing. cuando yo pude ver el panorama. It's always the same. Es siempre el mismo. Something outside happens. Algo ocurre afuera, por fuera. You get an information that does not fit your spirit's need. Recibes una información que no satisface las necesidades de tu espíritu. Yes? Is unfaithfulness a need? Sí, ¿es la deslealtad algo que necesitemos? No. No. We have the need for faithfulness. Nuestra necesidad es la de lealtad, So he is fidelidad. unfaithful. Así que él es infiel. She sees that her need is not met. Ella ve que su necesidad no es satisfecha. She changes the way she thinks, Ella cambia su manera de pensar and her body gets sick. y su cuerpo se enferma. As a help to help her stop thinking like that. A modo de ayuda, para ayudarle a ella a dejar de pensar de este modo. But does she understand ¿Pero lo entiende ella? the body's reaction? ¿Entiende ella las reacciones de su cuerpo? No. No. Because if she would understand it, Porque si ella las entendiera, she could do something about ella it. podría hacer algo al respecto. But she continues in her thoughts for 2 weeks. Pero ella sigue y sigue con sus pensamientos durante 2 semanas. Would like him to change. A ella le gustaría que él cambie. She would like to keep him, Ella quisiera conservarlo, but only faithful. pero solamente mientras sea fiel. But she cannot guarantee his faithfulness. Pero ella ya no puede garantizar su fidelidad. So her spirit is in a great problem. Entonces su espíritu está en un gran problema. He is a prisoner. Ella es una prisionera, cautiva. Who takes him captive? ¿Quién la vuelve cautiva? Who makes him to be a captive? ¿Quién la hace cautiva? He himself. Ella misma. Because he believes something that is not right. Porque ella está creyendo algo que no es correcto. You see, in every case, you have this pattern. Vean, en cada caso se ve este mismo patrón. A woman that comes to me in 2013, she finds out 2010 that her husband has betrayed her for 35 years, since 1975. La paciente vino a verlo a él vino a verme en el año 2013. 3 años atrás, o sea, en el año 2010, ella había descubierto que su marido le era infiel desde el año 1975, o sea, 35 años atrás. He was a businessman, Él era un hombre de negocios and he had his woman everywhere he went, y él tenía una mujer en cada lugar que iba and so she didn't know. y ella no lo sabía. But in 2010, Pero en el año 2010, by accident, she found out. por accidente, se enteró. And he told her the whole story. Y él le contó toda la historia. Because now he's old, Porque él ahora era viejo, no business anymore, ya no tenía más negocios, so he could tell her everything. así que le podía decir todo. He had a secret bank account Él tenía una cuenta bancaria secreta. that he also told her. También se lo dijo eso a ella. And now the question Y ahora la pregunta es, is the lady free ¿la señora es libre or a prisoner? o cautiva? Of whom? ¿De quién? Because for 35 years, she did not know nothing. Porque durante 35 años ella no sabía nada. How was she feeling? ¿Cómo se sentía ella? Very good. Muy bien. But now she comes 2013, 3 years later to my practice. Pero 3 años después de haberse enterado, ella viene al consultorio She cannot sleep anymore. y ya no puede dormir más. Dizziness, Estaba mareada, noise in the ear. sentía zumbidos en los oídos.
And I say, oh, what's in your heart? Y yo le pregunté, ¿qué hay, And en so tu, she tells me the story. ¿qué hay en tu corazón? Y ella me contó la historia. She says, I cannot sleep anymore. Me dijo, no puedo dormir más. I drive through the city in the night. Tengo que salir a la noche y manejar hasta la And I ciudad. look to the sky. Miro al cielo. How can I find my peace? ¿Cómo puedo recuperar mi paz? Has she any chance to get her peace? ¿Tiene chances de recuperar su paz? I have also the other story of a man También tengo la historia de un hombre who finds out that his wife has another man for 20 years. que descubre que su esposa que ha tenido otro hombre por 20 años. And that from the 3 boys that they raised, Y que de los 3 hijos que educaron, the one is from the other one. uno de los hijos era de otro hombre. So where does the man ends up? Y entonces, ¿dónde termina ese hombre? In psychiatry. En psiquiatría. In 6 years, he developed such a deep depression En 6 años desarrolló una profunda depresión and he ended up in y psychiatry. terminó en un psiquiátrico. And then they put him on medication, Y le dieron medicación, and then his left ear started to ring. luego su oído izquierdo comenzó a tener And with zumbidos. this ringing, he came to me in my Y practice. con esos zumbidos vino a verme al So consultorio. I could deal with the story, with the cause. Y así fue como yo pude indagar su historia y trabajar sobre la You see, the causa. pattern is always the same. Ven, el patrón es siempre el mismo. Whenever something happens that is not according to your needs, Cada vez que sucede algo que no se conforma a tus necesidades, you react against yourself tú reaccionas contra ti mismo and take yourself spiritually in prison y te tomas espiritualmente cautivo a and ti mismo physically, as a proof, you become sick. y físicamente también se prueba en una enfermedad. That's why the physical disease is always the result, or from the physical disease, we know it's a spirit who is captive that makes the disease. Por eso es que a partir de las enfermedades físicas podemos darnos cuenta que es el espíritu que está cautivo, que está causando la enfermedad al A free cuerpo. spirit cannot make the body sick. Un espíritu libre jamás puede hacer que el cuerpo se So enferme. why do all humans react the same? ¿Por qué entonces todos los seres humanos reaccionamos de la misma It doesn't matter manera? what happened, No importa qué es lo que suceda, but they are not able to judge the situation correctly. pero somos incapaces de juzgar correctamente las situaciones And they make themselves sick. y nos enfermamos a nosotros mismos. You know why? ¿Saben por qué? Because the spirit has an error in himself. Porque el espíritu tiene un error en sí mismo. And he sees the things that happens outside the opposite like they are. Y percibe las cosas que suceden por fuera de manera opuesta a lo que son en la realidad. But he thinks he's right. Pero piensa que está bien. That's the problem. Ese es el problema. The greatest problem is that you cannot convince the spirit he's wrong El mayor problema es que no puedes convencer al espíritu de que él está equivocado, except you can prove it to him with pain. a menos que se lo puedas probar con dolor. So the most problematic thing is that what the spirit thinks is right, the body proves is wrong. Así que la cosa más notoria es que aquello que el espíritu piensa que está bien, ahora el cuerpo prueba que eso está mal. Now let's see if your spirit has an error or is in the truth. Ahora vamos a ver si el espíritu de ustedes tiene un error o si tiene la verdad. First of all, Primero de todo, whom do you pity? ¿por quién sienten pena? The victim or the Transgresor. wrongdoer? ¿Por la víctima o por el transgresor? Well, some are smart, they say both, Algunos son más inteligentes y dicen ambos, but still not right. pero aún así eso no es correcto. There's only one who needs compassion. Hay uno solo que necesita compasión. Who is it? The victim or the doer? ¿Quién es? ¿La víctima o el transgresor?
The transgressor needs our pity. El transgresor merece nuestra pena. But we have pity with the victim. Pero nosotros sentimos lástima por la víctima. The second thing is, you know why you have pity with the victim? ¿Saben por qué sienten lástima por la víctima? Because you all believe Porque todos creen that the victim is a victim of what he does. Todos creen que la víctima es víctima de lo que hizo el otro hombre, el hombre, o el transgresor. We don't see that the victim is the victim of itself. No podemos ver que la víctima es víctima de sí misma. Yes? So, Sí. let's ask you, Vamos a preguntarles, did the spouse who was transgressing fidelity okay, go ahead. hurt the other one? Es la señora que faltó a la fidelidad, ¿estaba dañando, estaba causándole un dolor a su esposo? So, when you betray your wife, Cuando tú engañas... no, let's say take the victim position. Ok, vamos a tomar la posición de la víctima. When someone betrays you, Cuando alguien te engaña a ti, does he hurt you or not? ¿te lastima o no? Does he do to you wrong or not? ¿Te está haciendo un daño a ti o no? Now you say no, you say yes Ustedes dicen sí because you're in deception. porque están en el error, en el engaño. The truth is no. La verdad es que no. No one can hurt the other one. Nadie puede lastimar a otro. And that's hard to understand, is it? Y eso es difícil de entender, ¿no es cierto? Because the deception is so deep in us. Porque ese engaño está tan profundamente arraigado en nosotros. Only through the law, Solamente a través de la ley, through disease, a través de la enfermedad, physical pain, el dolor físico and by a captive spirit, y mediante un espíritu cautivo, we can reason that something in us is wrong. podemos razonar que algo en nosotros está mal. All people think the environment is the problem. Toda la gente piensa que el problema es el entorno. It's always your husband or your wife, Siempre se trata de tu esposo o tu esposa, it's your o child, tu hijo, or it's your parents. o tus padres. You don't see the problem, it's just the way you see things. Tú no puedes ver que el problema es simplemente la manera como tú percibes las cosas. And we have such a deep error in us Y tenemos un error tan profundo en nosotros that fools us with the good. que nos engaña con lo bueno. But you see, people don't see that they are captives. Pero ven, la gente no puede ver que son cautivos. See, Jesus said to the people in John 8, Jesús le dijo a la gente en Juan capítulo 8, to those Jews who believed in him, a los judíos que creían en él, he said, if you follow my words, él les dijo, si ustedes siguieran mis palabras, you will find out the truth, ustedes encontrarían la verdad and the truth will make you free. y la verdad los va a hacer libres. What was the answer? ¿Cuál fue la respuesta? They said, we are free. Ellos dijeron, nosotros somos libres. We were never, ever slaves to anyone. Nosotros jamás fuimos esclavos de nadie. And what is Jesus' answer? ¿Y qué les responde Jesús? Verily, I say unto you, De cierto, te digo a ti, whoever commits sin, todo aquel que comete pecado, and sin is error. Sin Y- is believing an error as a lie. y el pecado es creer un error como si fuera la verdad, Is a slave of sin. es esclavo del pecado. You see, humans think they are free. Ven, los humanos piensan que son libres. They think they can choose what they want to do or not. Ellos piensan que pueden elegir qué quieren hacer y qué no. As long as we have the error, Pero mientras exista el error,
we are slaves En nuestro espíritu somos esclavos to what others are doing. de lo que los demás hacen. And if you cannot force them to do the right, Y si no puedes forzar al otro a que haga las cosas bien, we die in sickness. mueres en enfermedad. And no one tells us Y nadie te lo dice. that the problem is just the way we analyze things. Nadie te dice que el problema está simplemente en la manera como tú analizas la información. What we all believe is correct Todo lo que nosotros creemos es correcto, is wrong. está equivocado. And so we must change. We must come to the truth. Y tenemos que cambiar y llegar a la verdad. Then, when the spirit is free in the truth, Luego, cuando el espíritu quede libre en la verdad, then the body will heal. entonces el cuerpo va a curarse. There is no spirit who is in the truth, No hay ningún espíritu que esté en la verdad, who is sad, who is not joyous, no hay ningún espíritu que no esté feliz, who is in prison. que no esté en prisión. Everyone that is in the truth Todo el que está en la verdad is a person that has control over himself. es una persona que tiene control sobre sí misma. But now we did not see what's the error. Pero es que nosotros no podemos ver cuál es el error. So tomorrow night we will go into the error. Así que mañana a la noche vamos a analizar cuál es el error. We must see what do we believe is right actually is wrong. Tenemos que ver que lo que creemos que está bien en realidad está mal. The headache, El dolor de cabeza, the law, la ley, the captivity of our spirit, la cautividad de nuestro espíritu and reason y la razón must convince us that Deben- something in us deben convencernos de que algo en nosotros must be changed. tiene que cambiar.